regresamos, regresamos y esta vez con el doctor Oscar Raúl Salamanca. Nuestro Congreso Internacional de Perfilación Criminal, la investigación de delitos contra las personas, la vida y la salud, homicidios seriales complejos y por motivos fútiles e innobles. Esta vez en nuestro siguiente tema con el doctor Oscar Raúl Salamanca. Es abogado cum laude, con especialización en gerencia tributaria. Tiene estudios de maestría en ciencias políticas, mención planificación del desarrollo sustentable y diplomados en resolución de conflictos laborales. Es investigador en sostenibilidad, derechos humanos y responsabilidad social empresarial. Socio fundador de la empresa peruana de consultoría Consucer, especializada en generar propuestas de soluciones al Estado peruano y a la empresa privada en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Además, autor del libro La empresa y los derechos humanos, un aterrizaje necesario. Con ustedes, el doctor Oscar Raúl Salamanca, con el tema la debida diligencia reforzada en los delitos contra la indemnidad sexual en el marco de la protección de los derechos humanos de la víctima y del imputado. Feliz tarde. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Un gran placer de estar compartiendo un poco los conocimientos con todos ustedes y agradecer también a Cesefa Casia por la invitación y la gentileza que ha tenido en invitarme a participar en este gran congreso. Seguidamente, me corresponde hablar un poco de derechos humanos, o mejor dicho, de la situación de las víctimas por indemnidad sexual o víctimas de delitos sexuales las víctimas de violencia sexual, en este caso, como bienes protegidos por el derecho y por la sociedad, contra la indemnidad sexual y contra la libertad sexual. En el marco, pues, por supuesto, del respeto por los derechos humanos. Hablar de indemnidad sexual pareciera que fuera algo distinto a lo que se viene hablando en las dos primeras ponencias. Sin embargo, no difiere en casi nada porque es una forma de delito y también tiene una perfilación. En este caso, nos corresponde definir lo que significa indemnidad sexual. Y así puede que diferentes corrientes han determinado que indemnidad sexual es el derecho que tiene una persona a no sufrir interferencia en la formación de su propia sexualidad. Indudablemente que cuando vemos esta primera parte de la ponencia, diferentes corrientes definen la indemnidad sexual como el derecho a que la persona no sufra interferencia en la formación de su propia sexualidad. Indudablemente que nos debemos ubicar en un plano de los menores, en el plano de los menores de edad o de las personas incapacitadas. Y tiene que ver necesariamente con el tema de la indemnidad sexual, está conectado directamente a la condición de ser menor de edad y a la condición de ser incapacitado. Principalmente se aplica a los menores y a personas incapaces, tal como se lo dijimos al principio. La violación de este derecho hace que afecte a la forma psíquica el desarrollo y tome como correcto actos que no lo son. Indudablemente, cuando un niño es arremetido por un agresor en su fuero sexual, indudablemente que esto le va a crear un trauma, inclusive le puede definir un comportamiento que más adelante se pudiera considerar incorrecto. Los sujetos afectados tienen como derecho, una vez sean adultos, a decidir sobre su propio comportamiento sexual. Entonces, indudablemente que una persona que ha sido vulnerado en su indemnidad sexual
va a tener, si no tiene el tratamiento adecuado, va a confrontar graves problemas que inclusive le van a impedir definir su propio comportamiento sexual a futuro. Existe una definición técnica de indignidad sexual. Es la manifestación de la dignidad de la persona humana y el derecho que todo ser humano tiene a un libre desarrollo de su personalidad, sin intervenciones traumáticas en su esfera íntima por parte de terceros, los cuales pueden generar huellas indelebles en el psiquismo de las personas para toda la vida. Desde la perspectiva del derecho comparado, he tomado los casos, me he ubicado en la perspectiva del derecho chileno, del derecho peruano y del derecho colombiano. Y los tres esquemas de derechos coinciden en que cuando se habla de bien jurídico protegido en los delitos contra indemnidad sexual, indudablemente estamos hablando de menores de edad o de personas incapacitadas. Y que los delitos que tienen que ver, según el esquema dualista chileno, los delitos que tienen que ver con personas mayores de 14 años que sean de violencia sexual, indiscutiblemente ya no estarían en la categoría de indemnidad sexual, sino serían delitos contra la libertad sexual. La jurisprudencia peruana también lo delimita de una forma bien interesante y dice pues que los menores de 14 años e incapaces son sensibles que se cometan delitos contra ellos, contra la indemnidad sexual cuando se trata de materia de violencia sexual propiamente. Y Colombia, aunque no lo delimita, sí lo tiene como un atenuante, como un agravante en el caso de menores de edad y de personas que tengan alguna incapacidad. ¿Cuál es la diferencia que existe entonces entre indemnidad sexual y libertad sexual? Cuando, en el caso de la indemnidad sexual, cuando estos delitos afectan a menores o incapaces que todavía no han desarrollado su propia personalidad. Y en el caso de libertad sexual, se acondiciona más a los delitos sexuales contra personas mayores de edad o contra los que se consideran que han llegado al pleno desarrollo de su personalidad. ¿Cuáles son los delitos entonces que están conectados de manera directa con la indemnidad sexual? Son los delitos de proselitismo, prostitución, abuso sexual, entre otros. Mientras que los que atentan contra la libertad sexual son los delitos como la violencia, la discriminación, el acoso laboral, el acoso docente, el acoso sexual, por supuesto. Hay una serie de antecedentes históricos que deben ser tomados en cuenta para evaluar cómo la sociedad ha venido considerando para evaluar cómo la sociedad ha venido considerando el tema de los delitos sexuales. En Roma se castigaba con pena de muerte a quien de forma violenta, a quienes ejercían violencia sobre las personas casadas o solteras. En el código de Hammurabi de los babilónicos y los caldeos se sancionaba de una manera enérgica a la agraviada, la agraviada era la sociedad y todos los dioses eran víctimas. De manera precisa, desde la persona agraviada, la sociedad y los dioses eran considerados como víctimas de alguna forma de esa violencia sexual. En el derecho hebreo tenía penas más drásticas, se sancionaba con la pena de muerte al violador, así como a sus familiares más cercanos. En el derecho canónico también sancionaba este delito con pena de muerte, pero tenía como requisito que la víctima sea virgen y sea deplorada. Si esto reunía esas características, no se consideraba como tal y se sancionaba con penas más leves. En las leyes españolas se castigaba al hombre libre con 100 azotes y al siervo a morir quemado en fuego. El fuero viejo de Castilla determinaba la muerte de quien forzaba a una mujer virgen o no. Las partidas amenazaban con penas de muerte al hombre que robara a una mujer,
a una mujer viuda de buena fama, virgen, casada, religiosa, que viviere o no viviere con ella a la fuerza o no. En Perú, los incas sancionaban al violador con expulsión del pueblo y si había alguna reincidencia, repitencia del acto, indudablemente le esperaba la muerte. En la época de la colonia, la cifra negra de la criminalidad aumentó debido al abuso y al flagelo de los cuales eran víctimas nuestros indígenas. Ahora, estos delitos contra la indignidad sexual y contra la libertad sexual tienen un marco jurídico internacional, que es un marco jurídico que protege los derechos humanos de las personas y a los cuales representan el centro de esta disertación. Y bueno, partimos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de libertad arbitrariamente. El artículo 7, nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El artículo 9, todo individuo tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Pero tenemos un grave problema en la sociedad. Cuando una persona es objeto de abuso sexual contra su indignidad o contra su libertad, indudablemente esta persona, al acudir a los medios jurisdiccionales en busca de justicia, indudablemente queda sometida a un proceso de revictimización. Y este proceso de revictimización, en esta oportunidad, lo he tratado de delimitar de dos formas, de dos maneras. La primera es la que tiene que ver con el resultado de la interacción con los agentes de policía y con los elementos de la justicia penal. Y la segunda está conectada directamente con los medios de comunicación, cuando no le dan el tratamiento adecuado al proceso de información con respecto al caso en concreto. Entonces, cuando hablamos de del primer elemento, que es la interacción con los agentes policiales y los elementos de justicia criminal, nos estamos refiriendo a que en estos procesos no hay la tendencia a garantizar el derecho a la privacidad. Normalmente estos procesos, desde que la policía empieza a trabajar, los sujetos procesales están sometidos a una permanente vulneración de su intimidad, de su moral, son tratados como culpables. En algunas oportunidades las víctimas pasan a ser los agresores o viceversa. Total, hay una vulneración total y completa en todo este proceso. Los procedimientos son sumamente formales, complicados y largos, además de resultar costoso. Pues esto hace que la víctima se desestimule a acudir a las instancias competentes, porque bueno, primero puede ser objeto de un comportamiento inadecuado por parte de la policía, por parte de la fiscalía. Y también, pues, la gran formalidad que tienen estos procesos y lo costoso, bueno, lo hacen completamente difícil, por lo que la víctima tiende a desistir de manera inmediata a continuar con el proceso o tal vez tiende a desistir de iniciarlo. Otro factor que resulta determinante para que las víctimas no denuncien es la inefectividad de las medidas de protección. Indudablemente, cuando una víctima se siente amenazada, cuando se siente acorralada, la respuesta es una respuesta que
que tiende a evadir no genera seguridad en la víctima, y por lo que al no tener seguridad indudablemente está expuesto a una revictimización y está expuesto pues a inclusive a exponer el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida, y el tratamiento culpable del imputado. Bueno, de eso hay suficientes ejemplos a lo largo de una gran parte de países latinoamericanos. El tratamiento que se le da al imputado normalmente es un tratamiento de culpable y en consecuencia es muy traumático para las partes comenzar un proceso, iniciar un proceso, porque son expuestos tanto por el proceso como por la investigación, son expuestos de manera irresponsable en la violación de sus derechos humanos. Por otro lado, tenemos a los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social tienen el derecho, perdón, los medios de comunicación social, los derechos de la víctima, del imputado frente al principio de publicidad procesal, no puede, indudablemente, no debe menoscabar, no debe menoscabar la integridad de las partes, no la debe socavar, no debe haber menoscabo, no se debe agravar la situación ni de la víctima ni del imputado. Los daños en la dimensión psicológica, desde el momento en que es aprendido el imputado o desde el momento en que empieza a tratarse a la víctima, indudablemente eso son elementos que constituyen per se una razón para existir. La distorsión de los perfiles de la víctima, como lo dije inicialmente, y del imputado. Hemos visto casos a lo largo de la historia judicial y penal de varios países, de muchos países. Hemos visto casos cómo se invierten los papeles de víctima y de agresor. El acceso de los medios de comunicación a la información sobre el proceso. Eso está, indudablemente, eso está moldeado por el derecho de la sociedad de estar informada. La sociedad tiene derecho de estar informada, pero no por ello un medio de comunicación se debe exceder en su función. Un medio de comunicación debe mantener límites éticos dentro de la verdad procesal. Es posible que el medio de comunicación haya investigado algunos elementos importantes para el proceso, pero está en la obligación de hacérselo conocer al tribunal que ante a la opinión pública, porque tiene un tratamiento, está sometido a un tratamiento procesal que tiene que respetar. Bueno, todos conocemos que existen medios que, bueno, viven del amarillismo. Inclusive hay medios especializados en amarillismo. Hay crónicas policiales que se compran en los kioscos, donde, bueno, perfectamente ahí se desglosa de manera morbosa, se desglosa el incidente, o se desglosa la trama del delito de manera, bueno, bochornosa para los familiares de la víctima y para el agresor o para el presunto agresor. Indudablemente que esta situación agrava la situación porque incorpora una serie de elementos que no están siendo, posiblemente no estén siendo considerados en el proceso y puedan dañar la decisión en favor o en contra de la víctima. Por supuesto, los daños a la dimensión psicológica que trae todo esto. Una persona que ha sufrido un delito de indignidad sexual, por supuesto que al añadirle el tema de la irresponsabilidad de los medios, de algunos medios, de agravar la situación, de darle connotación amarillista, con ánimos pecuniarios propiamente, indudablemente que va a generar un daño, una distorsión que posiblemente resulte irreparable. De lo que tenemos derecho a ser informados en relación con el proceso. La sociedad tiene derecho a estar informado con respecto a todo lo que está pasando, todo lo que pase en razón del delito. ¿Por qué? Bueno, porque los delitos de alguna forma impactan a la sociedad. Y lo que se busca es precisamente
que los delitos no impacten a la sociedad. La sociedad tiene derecho entonces de un medio de comunicación a que le digan la verdad, a que la noticia tenga relevancia pública y que sea, por supuesto, necesaria y ponderada. Muchas veces algunos medios se exceden, tengo que discriminar, algunos medios se exceden en dar más noticia de la que la sociedad necesita. Escarban la morbosidad con ánimos, como le dije al principio, ánimos netamente pecuniarios. Los derechos fundamentales de la víctima del imputado involucrado en la información sobre el proceso. El derecho a ser informado sobre los múltiples aspectos de la causa, fecha del juicio, notificación de la sentencia, medidas cautelares adoptadas, etc. Los procesados, la víctima y el imputado tienen derecho a estar informados sobre todos estos aspectos. Más allá de cualquier otra limitancia, pero tienen el derecho de estar informados sobre cualquier situación, notificación, medidas cautelares. Además, tienen el derecho a que se les proteja la dignidad, la intimidad y el honor. Y por último, los límites al acceso a la información para la salvaguarda de los derechos de la personalidad. Los límites al principio de publicidad de los actos procesales. Indudablemente que en la sentencia o durante el proceso hay confesiones, hay opiniones que pueden resultar lesivas para el honor y la dignidad de la víctima o del imputado. Y dentro de los principios éticos que debe caracterizar a todo proceso, se debe tener muchísimo cuidado de no pisar tierras donde le permitan a algunos medios de comunicación hacer uso y abuso de esa información para defenestrar tanto a la víctima o al presunto agresor. El presunto agresor tiene derecho a que se presuma su inocencia y en consecuencia debe ser tratado como corresponde. No se le debe dar tratamiento de culpable desde el momento de su aprehensión. El derecho a la intimidad, a la buena reputación y a la dignidad personal es un elemento que es un lugar común en todo proceso. Y son los límites éticos de todo proceso. Por ello es que hay que hacer énfasis en que cuando un periódico, una radio, una televisión comienza a informar sobre temas penales que tocan elementos de los delitos contra la indemnidad sexual y la violencia sexual, debe tener muchísimo cuidado de no sobrepasar los límites donde la buena reputación y la dignidad de las personas queden en peligro. Para eso, queridos amigos, existe la debida diligencia reforzada en materia de violencia sexual contra la mujer y extensible a menores de edad y a personas incapacitadas. La Convención Belém do Pará establece que los estados partes tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y también contra menores y contra incapacitados. El comité que vigila el cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer recuerda que los estados pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la debida diligencia para impedir la violación de los derechos humanos. Y esto es muy sencillo. En el esquema anterior
cuando vimos que la víctima en determinado momento podía revictimizarse por efecto de actuaciones policiales y por efecto de actuaciones dentro de la jurisdicción, actuaciones judiciales, o también por efecto de actuaciones de la prensa, pues la víctima tiene la opción de invocar el cumplimiento de la debida diligencia para que el Estado promueva y haga respetar sus derechos y garantías. No es inadmisible que sin tener una sentencia se esté juzgando a las personas, que vale decir, hay muchos inocentes presos y muchos culpables en la calle, precisamente porque hay una actuación muy negligente, muy interesada en buscar espacios ante las personas, ante la sociedad, a cuenta de la integridad y el respeto por los derechos humanos de las personas. Hubo un caso emblemático de Honduras, donde se exigió la aplicación de la debida diligencia, que bueno, más adelante lo pudiéramos ver, lo pudiéramos analizar. Tiene que ver el proceso en Honduras fue violatorio contra el caso Velázquez Rodríguez, fue violatorio de su integridad personal, de su integridad psíquica, fue violatorio de sus derechos humanos, de su integridad propiamente dicha. Bueno, y acudió ante los organismos internacionales a exigir al Estado el respeto y el respeto por los derechos humanos a través de la implementación de la debida diligencia. Fíjense que en la misma sentencia precisa la Corte, no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia en la realidad de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. O sea, esos procesos penales violatorios, esos procesos penales que de alguna forma le impiden al que busca justicia, le impiden acudir a ellos porque de alguna forma se tornan muy formales o se tornan inquisitivos. Bueno, la víctima o el imputado tienen el derecho de acudir a las instancias internacionales para exigirle al Estado el cumplimiento de la debida diligencia en esta materia. Ahora, yo traje el ejemplo de Perú en materia de debida diligencia, lo saqué de la ley, y fíjense que tiene tres elementos importantísimos. La debida diligencia reforzada en Perú. Los jueces de investigación preparatoria son los encargados de velar por los derechos y garantías, de tutelar los derechos y garantías del imputado. Mientras que los jueces penales, bien sea unipersonal o colegiado, tienen el mérito al principio de diligencia reforzada, que en mérito al principio de la diligencia reforzada deben garantizar no solo el debido proceso, sino que se le debe asegurar a la víctima una completa y cabal protección de los derechos. Se da cuenta que el juez de investigación preparatoria debe garantizar los derechos del imputado, mientras que los jueces penales unipersonales o colegiados tienen que garantizar el respeto por los derechos humanos y aplicar la debida diligencia cuando se trata de la víctima. Indudablemente que el comportamiento del fiscal también es tomado en cuenta en esta debida diligencia, y eso pasa por verificar el cumplimiento por el respeto de los derechos humanos de los cuerpos policiales en el momento de iniciarse un proceso penal. Estas son algunas actuaciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigiendo la aplicación de la debida diligencia. Es un caso de Nicaragua, no solamente en materia de violencia sexual, sino contra la indemnidad sexual. Ahora, ¿qué se necesita en una investigación penal por violencia sexual? Lo primero, indudablemente, es que la declaración de la víctima se realice en un ambiente cómodo para ella, que le brinde privacidad y confianza. El funcionario que le toca evacuar los descargos de la víctima, las pruebas, los medios probatorios de las víctimas, indudablemente tiene que tener un entrenamiento, tiene que tener una capacidad para poder tratar con la víctima. La declaración de la víctima, que la declaración de la víctima se registre de forma tal que se evite o se limite la necesidad de su repetición. O sea, es una maldad someter a una persona a un proceso repetitivo. Esa persona, mientras más repite, más vive lo que le pasó. Por eso la necesidad de tener personal altamente calificado, sensibilizado con el tema de los derechos humanos y del respeto que debe haber por la dignidad de las personas que están en un proceso, incluyendo al presunto imputado. La víctima también tiene derecho a atención médica, sanitaria y psicológica, tanto de emergencia como de forma continuada. Inclusive que se le aplique un protocolo para reducir las consecuencias de violación. Esto quiere decir, pues, que tiene que de alguna forma ayudar, porque las víctimas llegan traumadas, llegan impactadas psicológicamente y indudablemente ameritan un tratamiento muy, pero muy adecuado, muy, pero muy delicado. Y que se realice que los exámenes se realicen inmediatamente. O sea, no puede prevalecer la formalidad a la hora de realizar un examen. ¿Por qué? Bueno, porque las evidencias, sobre todo en el cuerpo, en algunas partes del cuerpo, tienden a desaparecer a partir de las 24 horas. Entonces, mientras más rápido sea la evacuación de los medios probatorios que tengan que ver con la parte de examen médico, es mejor para la víctima. Se documenten y coordinen los actos investigativos y se maneje diligentemente la prueba. Cuando se dice se maneje diligentemente la prueba, es que se debe tomar en cuenta todos los protocolos habidos y por haber en materia de tratamiento de prueba, que la prueba tiene que ser tratada conforme a la ley procesal. No vale en ningún momento arbitrariedades en este proceso, porque cualquier arbitrariedad pone en peligro la integridad del proceso. Para ello, las normas procesales son bien claras, inclusive desde el momento de la actuación policial. Se le brinde a la víctima acceso a la asistencia jurídica gratuita. Algunos países tienen el defensor, pero otros no. Pero debe ser considerado porque la víctima tiene derecho a tener su abogado y por sobre todas las cosas hay que garantizarlo. En el derecho comparado internacional, el Ministerio Público, conforme a la obligación de investigar con la debida diligencia el delito de violación, deberá considerar lo siguiente. Primero, investigar conforme a la sensibilidad requerida a las necesidades de la víctima. O sea, la investigación tiene que estar estrictamente dentro del marco de respeto de los derechos humanos de la víctima. No se puede salir de allí. Y para ello se debe preparar personal adecuado para el tratamiento de esos temas. Evitar interpretaciones formalistas en materia de violación. Es decir, el requisito de que la víctima debía haberse resistido físicamente no es estrictamente necesario. Bueno,
de eso tenemos mucha tela que cortar. De eso hay mucha tela que cortar. Entonces, por eso es que las interpretaciones tienen que estar estrictamente pegadas a la ley, unida a la ley. No se puede salir de la ley para interpretar cuando se trate de delitos contra la indemnidad sexual o contra la libertad sexual. La ausencia de consentimiento se ha convertido en el elemento central de la investigación. No necesita explicación. Para eso existen los cuerpos policiales, para eso existe una fiscalía, para eso existe un juez especializado en la materia, para solicitar las investigaciones que sean necesarias hasta dar con el delito y el presunto agresor. La persecución de los actos sexuales no consentidos en la práctica se hacen en base tanto al tipo penal como a la valoración sensible al contexto de la evidencia del caso, y la fuerza tampoco es necesaria, es un elemento imprescindible para castigar una conducta sexual no consentida. Basta que hayan elementos coercitivos, bueno, pues yo digo en este caso, bueno, elementos y circunstancias de carácter psicológica, como el tema de los acosos, el tema de la instigación a prostituirse. Son elementos que no necesariamente comportan la utilización de la fuerza, pero sí de elementos de carácter psicológico. El deber de los estados de aplicar la debida diligencia reforzada. Ya para concluir y dar espacio a ustedes para que hagan las preguntas, las intervenciones orientadas a asegurar el disfrute integral de los derechos de las mujeres y su derecho a vivir libre de discriminación. El deber de actuar con la debida diligencia requerida exige de los estados un compromiso real de adoptar medidas encaminadas a la prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia sexual. Como parte de este deber, los estados han reconocido el carácter prioritario del problema de la violencia sexual mediante la ratificación de instrumentos internacionales como la Convención Belém do Pará, a un instrumento más ratificado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Finalmente, los nudos enfrentados por las víctimas comienzan desde la etapa de la denuncia. Las víctimas de violencia sexual siguen enfrentando condiciones inadecuadas para interponer debidamente sus denuncias. Saben que para finales del año 2020, que acaba de concluir, había un estimado de 140 millones de personas agredidas menores de edad sexualmente. Delitos contra la indemnidad y la libertad sexual. Esto de verdad es una cifra muy alarmante, sobre todo en una sociedad que se precia de moderna y cuyo modernismo no ha impedido de alguna forma que se puedan ralentizar estos acosos contra los más vulnerables. Muchísimas gracias y quedan abiertos el espacio para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Oscar Raúl Salamanca, autor del libro La empresa y los derechos humanos, un aterrizaje necesario. Así es, culminamos la ponencia del doctor Raúl